Hoy parece algo completamente normal, sacar el teléfono del bolsillo y llamar a alguien al otro lado del mundo. Pero hubo un momento en que eso era simplemente imposible. Durante siglos, la comunicación a distancia dependía de cartas, que podían tardar semanas o meses. Hasta que en 1876, un inventor llamado Alexander Graham Bell registró una patente que cambiaría la historia: el teléfono. Un dispositivo capaz de transmitir la voz humana a través de cables eléctricos. Una idea tan revolucionaria que al principio muchos pensaron que era inútil. ¿Quién querría escuchar la voz de otra persona a través de un aparato? Pero aquella invención terminaría transformando la economía, la política y la vida cotidiana de millones de personas. Esta es la historia de la llamada que cambió el mundo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia de uno de los inventos que cambió el mundo para siempre: el teléfono. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pasamos de enviar cartas que tardaban semanas en llegar a poder escuchar la voz de un ser querido al otro lado del planeta al instante? Pues quédate, porque la historia es fascinante. Antes de que existieran los smartphones, o siquiera los teléfonos fijos, la humanidad soñaba con comunicarse a larga distancia. Usábamos señales de humo, tambores, palomas mensajeras, cualquier cosa que pudiera llevar un mensaje más allá del alcance de nuestra voz. Durante el siglo XIX, con la llegada del telégrafo eléctrico de Samuel Morse, la comunicación dio un salto gigantesco. De repente, podíamos enviar mensajes codificados a través de cables a velocidades nunca antes vistas. Pero el telégrafo tenía una limitación: transmitía puntos y rayas, no la calidez y la emoción de la voz humana. La pregunta era: ¿sería posible enviar la voz a través de un cable? Aquí es donde entra en escena un joven escocés llamado Alexander Graham Bell. Bell no era un inventor común. Su vida giraba en torno al sonido. Su madre era sorda y su padre era un experto en fonética que enseñaba a personas con discapacidad auditiva a hablar. Esta profunda conexión con el sonido y el habla humana fue la chispa que encendió su curiosidad. Se obsesionó con la idea de crear lo que él llamó un telégrafo armónico, un dispositivo que pudiera transmitir múltiples mensajes telegráficos a la vez, usando diferentes tonos. Pero mientras trabajaba en esto, una idea aún más grande comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si en lugar de tonos, pudiera transmitir la voz misma? Junto a su talentoso asistente, Thomas Watson, Bell pasó meses experimentando en su taller en Boston. Probaron un sinfín de diseños, enfrentándose a fracasos y pequeños avances. La leyenda cuenta que el momento clave ocurrió el 10 de marzo de 1876. Bell estaba en una habitación y Watson en otra, conectados por su último prototipo. Bell derramó accidentalmente un poco de ácido de una batería sobre su pantalón y gritó por el transmisor: «Señor Watson, venga aquí, lo necesito». Para su asombro, Watson escuchó claramente cada palabra a través del receptor en la otra habitación. Había funcionado. La voz humana había viajado por un cable por primera vez en la historia. Aunque Bell patentó su invento, no fue el único trabajando en esta idea. De hecho, existe una gran controversia con otro inventor, Elisha Gray, quien presentó una solicitud de patente para un dispositivo similar el mismo día que Bell. Y no podemos olvidar a Antonio Meucci, un inventor italiano que había desarrollado un prototipo de teléfono años antes, pero que por falta de dinero no pudo renovar su patente temporal. La historia está llena de estos fascinantes casi y debates sobre quién fue realmente el primero. Independientemente de la controversia, fue la versión de Bell la que capturó la imaginación del público, y lo más importante, la de los inversores. Al principio, la gente era escéptica. ¿Para qué querría alguien tener uno de esos juguetes eléctricos en casa? Pero Bell era un gran promotor de su invento. Realizó demostraciones públicas espectaculares, mostrando cómo se podía hablar a kilómetros de distancia. Poco a poco, el mundo comenzó a darse cuenta del potencial revolucionario del teléfono. El impacto fue inmenso y casi inmediato.
Se crearon las primeras compañías telefónicas y se tendieron kilómetros y kilómetros de cableado, primero en las ciudades y luego conectando países enteros. El teléfono transformó los negocios, permitiendo transacciones y acuerdos en tiempo real. Acercó a las familias separadas por la distancia y se convirtió en una herramienta vital en emergencias. La sociedad se volvió más rápida, más conectada y, en cierto modo, más pequeña. El invento de Bell no solo fue un avance tecnológico, cambió la forma en que nos relacionamos, trabajamos y vivimos. Y si lo pensamos, el dispositivo que llevas en el bolsillo ahora mismo, ese pequeño superordenador capaz de conectarte con todo el mundo, es el descendiente directo de aquel primer y rudimentario aparato de Bell y Watson. La historia del teléfono es una prueba de cómo una idea, impulsada por la curiosidad y la perseverancia, puede literalmente cambiar el sonido del mundo. Aunque la invención del teléfono fue revolucionaria, no todos estaban convencidos. Muchas empresas pensaban que el dispositivo era un simple experimento. Incluso algunos expertos afirmaban que el telégrafo seguiría siendo superior. Pero Bell estaba seguro de una cosa. La voz humana era la forma más natural de comunicación. Y si las personas podían hablar a distancia, el mundo cambiaría. Lo que comenzó como un pequeño experimento de laboratorio pronto se transformaría en una de las redes tecnológicas más grandes de la historia, y el teléfono se convertiría en el inicio de una revolución global en las comunicaciones. Hasta ahora vimos cómo funcionaba el mundo antes del teléfono. La carrera entre inventores por transmitir la voz, la patente histórica de Alexander Graham Bell, la primera llamada telefónica de la historia, pero esto fue solo el comienzo. Porque el teléfono no solo cambiaría la comunicación, también transformaría la economía, las relaciones humanas y el desarrollo tecnológico del siglo XX. Cómo el teléfono se expandió por el mundo. Por qué muchas personas desconfiaban de esta tecnología y cómo aquella invención terminaría evolucionando hasta convertirse en los smartphones que usamos hoy. El teléfono no solo cambió la comunicación, cambió la forma en que las personas se conectan, acortó distancias, transformó negocios y abrió el camino para Internet y la comunicación digital. Todo comenzó con una simple frase pronunciada en un laboratorio. Mr. Watson, come here. Si te gustan estas historias de inventos que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, porque cada día de la historia esconde un momento que transformó la humanidad.